cordial bienvenida al Congreso Internacional sobre Criminalidad y Sistemas de Justicia Penal en América Latina y el Caribe, organizado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, ILANUD, en el marco de su 40º aniversario. Me permito presentar a quienes nos acompañan en la mesa principal: al señor Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, a la señora magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, señora Zarela Villanueva Monge, al señor Ministro Interino de Relaciones Exteriores y Culto, Alejandro Solano Ortiz, a la señora Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero, al señor representante del Banco Interamericano de Costa Rica, Juan Rodrigo Parot, al señor asesor jurídico de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y al señor director de ILANUD, Elías Carranza Lucero. El ILANUD fue establecido en San José, Costa Rica, mediante un acuerdo suscrito el 11 de junio de 1975 entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Costa Rica. Damos inicio a la inauguración de este congreso con las palabras del señor Elías Carranza, director del ILANUD, quien hará un homenaje al señor Jorge Arturo Montero Castro, fundador y director emérito del ILANUD. Posteriormente le entregará un arreglo floral a su señora esposa, doña Inés Trejo Saraya de Montero Castro. Señor don Luis Guillermo Solís, Presidente de la República de Costa Rica. Señora Zarela Villanueva, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Señor Rafael Ortiz Fábrega, Presidente de la Asamblea Legislativa. Señora Cecilia Sánchez, Ministra de Justicia y Paz. Señora Pilar Álvarez, representante ad interim del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica. Señor Manuel Lemus, representante del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Señoras embajadoras, embajadores y representantes del cuerpo diplomático. Señora Inés Trejo Saraya de Montero y familia. Apreciados magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias, expertas y expertos, queridas amigas y amigos provenientes de tantos países de América Latina y el Caribe, de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, como asimismo de Estados Unidos, Japón, Portugal y Suecia. Es lindo nombrar así a todos los países, que no faltó ninguno. Para el ILANUD y para sus funcionarias y funcionarios, es entusiasmante recibir a todos y todas ustedes en San José, y que esto sea en oportunidad de los 40 años del ILANUD. 40 años que pasaron volando con un intenso trabajo en la región, en la que varias de las personas que están en este salón contribuyeron a su creación y colaboraron con el Instituto desde el primer año de su creación, en 1975. El ILANUD agradece al pueblo y gobierno de Costa Rica y al sistema de las Naciones Unidas por el apoyo que a lo largo de todos estos años le brindaron. Agradece al gobierno en la persona de su presidente, don Luis Guillermo Solís, por haber establecido su sede en el país durante tantos años, brindándole todo lo necesario para cumplir
cumplir con su mandato según lo establecido en el Acuerdo de Creación de 1975 entre el Gobierno de Costa Rica y las Naciones Unidas. El ILANUD agradece especialmente a la Corte Suprema de Justicia, en la persona de su presidenta, doña Zarela Villanueva, por haberlo acogido físicamente en sus magníficas instalaciones, con todas las facilidades necesarias y rápido acceso a todos los componentes del sistema de justicia penal. Agradece asimismo a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia y Paz y de Seguridad y Gobernación por las facilidades que le brindan, con rápido acceso a la Policía del Ministerio de Seguridad Pública y al sistema penitenciario, todo lo cual facilita enormemente la función que lleva a cabo el ILANUD en los países de la región. Muchísimas gracias, señora ministra y señor viceministro. También el ILANUD agradece al Banco Interamericano de Desarrollo y al Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, por el apoyo brindado para esta actividad, como asimismo para tantas otras que hemos hecho en el pasado y que sin duda continuaremos haciendo en el futuro. Debemos recordar que en la época en que se estableció el ILANUD, casi todos los países de la región tenían gobiernos militares y que en materia de criminalidad los delitos más atroces eran cometidos con impunidad por las mismas autoridades de gobierno. En tal situación, el que el Instituto encontrara abrigo en la centenaria democracia costarricense fue algo muy importante para contribuir a promover las democracias y el establecimiento de sistemas de justicia independientes. A partir de la década siguiente, de los años 80, comenzaron a establecerse los gobiernos constitucionales, pero los países habían recibido de los gobiernos militares el legado de la que PNUD denominara la década perdida, con altísima deuda externa, desempleo y deterioro en todos los indicadores sociales y económicos, altos porcentajes de pobreza e inequidad en la distribución del ingreso. Ello hizo que fuera muy difícil para los países establecer estados sociales de derecho, y aunque los crímenes del terrorismo de Estado comenzaron a declinar, aumentó la criminalidad ordinaria en razón de la correlación que ésta mantiene con la inequidad de la distribución del ingreso, que ocasiona también deterioro en múltiples otras variables sociales. Con el restablecimiento de las democracias, los países establecieron también nuevos procedimientos penales, orales y públicos, establecieron la defensa pública en los países en los que no existía, crearon o fortalecieron los ministerios públicos de la acusación para que se hicieran cargo de la investigación criminal que hasta el momento estaba a cargo casi exclusivo de las policías dependientes del Poder Ejecutivo. Crearon consejos de la magistratura, se promovió la equidad de género y en materia de justicia juvenil se estableció nueva legislación acorde con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. En todas estas materias, el ILANUD trabajó colaborando con los países, con los recursos profesionales de muchas de las personas que están en esta sala. Pero la tarea que se hizo fortaleciendo y haciendo más eficaces y eficientes los sistemas de justicia penal, además de sus ventajas, trajo resultados paradójicos. Las reformas vinieron acompañadas o fueron sucedidas por notables aumentos en las penas imponibles, con aumento en el uso de la prisión y la prisión preventiva, resultado del rol de la prensa amarilla y de decisiones no siempre acertadas en materia de política criminal, lo que trajo como resultado tasas penitenciarias en ascenso acelerado, altísima sobrepoblación carcelaria y situaciones horrorosas en las cárceles, con más delito y violaciones de toda índole a derechos fundamentales de las personas presas, de sus familiares y visitas, y del mismo personal penitenciario.
todo lo cual ocurre en el corazón mismo de la justicia penal, cuya función es, paradójicamente, perseguir el delito y hacer justicia. Por lo tanto, es aún mucha la tarea que nos queda por hacer en materia de justicia penal, y más aún la que nos queda por hacer en materia de justicia social, ya que si además de castigar el delito queremos reducirlo, deberemos trabajar arduamente para reducir la exclusión social y la inequidad de la distribución del ingreso. Y nuestra región de América Latina es, entre todas las regiones del mundo, la que exhibe los niveles más altos de desigualdad. La buena noticia es que las mismas fuentes de información, la CEPAL en nuestra región, nos dicen que en un momento mundial en el que crece la inequidad de manera generalizada en todas las regiones del mundo, América Latina es una región en la que, leo textualmente, al principio de la década del 2000, en la mayoría de los países se inició un proceso de reducción de la desigualdad, que aún se mantiene. Y entre el año 2002 y el 2013 el índice promedio de Gini cayó aproximadamente un 10%, aunque advierte también el documento de CEPAL que estamos citando, al igual que lo que sucede con la pobreza, los datos más recientes arrojan algunos indicios que apuntan a que la reducción de la desigualdad podría estarse desacelerando, y nuestros países deben hacer ingentes esfuerzos para evitar que continúe ocurriendo esto último. O sea que, a pesar de las dificultades, como caracterización general, nuestra región está bien orientada en sus políticas sociales, y la tarea debe ser profundizar tales políticas. En los próximos 3 días tendremos oportunidad de analizar estas cuestiones de manera integral, con especial referencia a las instituciones que integran los sistemas de justicia penal y también con especial referencia a las formas de criminalidad que requieren especial atención. El ILANUD, como lo ha hecho hasta ahora, continuará colaborando con los países para fortalecer la prevención primaria o social del delito y para fortalecer sistemas de justicia penal prudentes y realmente justos, acordes con el modelo de derechos y obligaciones de las Naciones Unidas. Y al decir esto, el ILANUD rinde un homenaje a don Jorge Arturo Montero Castro, su fundador y primer director, quien condujo la institución con inteligencia y prudencia en tiempos muy difíciles, sentando las bases indispensables para que los que vinimos después pudiéramos continuar la tarea. Don Jorge Arturo no se encuentra ya físicamente con nosotros, pero está doña Inés Trejos Araya de Montero Castro, su esposa, que lo acompañó constantemente en su labor como director al servicio de los países de la región. Y también se encuentran con nosotros su hija Silvia, su hijo Jorge Enrique, su yerno, su nuera y 5 nietos y nietas a quienes tenemos la alegría de tenerlos también hoy aquí con nosotros. Estas flores que entregamos a doña Inés simbolizan nuestro agradecimiento y cariño a su persona y a la de don Jorge Arturo. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar en este homenaje.
Seguidamente damos paso a la intervención del señor Rodrigo Parot, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica. Buenos días, señor Luis Guillermo Solís, presidente de la República de Costa Rica, señora Sarela Villanueva, magistrada, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, señora Cecilia Sánchez Romero, ministra de Justicia y Paz, señor Alejandro Solano Ortiz, ministro ad interim de Relaciones Exteriores y Culto, señor Manuel Lemus, asesor jurídico de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, señora Pilar Álvarez Lazo, coordinadora residente ad interim Sistema de Naciones Unidas, don Elías Carranza, director de GANDUT, familiares de don Jorge Montero Castro, invitados especiales, amigos todos. Es un honor poder acompañar a GANDUT en su 40º aniversario y darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a este Congreso sobre Criminalidad y Justicia Penal en América Latina y el Caribe. Este Congreso Internacional es sin duda un merecido homenaje a una institución de referencia en asistencia técnica, investigación y capacitación en prevención del delito y sistemas de justicia penal a los países de la región. Durante estas 4 décadas, la labor de GANDUT ha sido ingente. A ella se han sumado numerosos aportes de grandes profesionales de la región y de fuera de la región, que desde el conocimiento científico y con una óptica humanística y de derechos humanos han causado honda impronta en la forma como los gobiernos abordan esta problemática que tanto ha marcado el desarrollo económico y social de la región. Y es que lamentablemente, como mencionó don Elías, América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales y violentas del mundo. El crimen y la violencia cobran la vida de casi 11.500 latinoamericanos al mes. El homicidio tiene proporciones epidémicas. El 50% de las víctimas de homicidio son menores de 30 años. Además, 1 de cada 5 ciudadanos ha sido víctima de un robo en el último año. Estos no son simples números, sino que el reflejo de una dura realidad que no podemos ignorar. Una realidad que golpea a nuestra región y que coloca a la seguridad pública como uno de los desafíos más importantes de América Latina. En el Banco Interamericano de Desarrollo trabajamos para apoyar a los gobiernos en la lucha contra la violencia. Trabajamos desde hace 15 años en el tema de prevención de violencia. Hoy podemos decir que el BID apoya a la región con 18 préstamos de inversión y 33 cooperaciones técnicas en 20 países, ascendiendo a 930 millones de dólares. Nos enfocamos en apoyar proyectos integrales de seguridad ciudadana con una óptica preventiva que favorece el acceso a la justicia de los más vulnerables y que fomenta la puesta en práctica de modelos de policía comunitaria e intervenciones en el sistema penitenciario que mejoren la probabilidad de reingreso exitoso a las personas en conflicto con la ley penal. Costa Rica es uno de los países que decidió apostar por el cambio y que actualmente, con el apoyo del banco, ejecuta un programa integral de prevención de la violencia y promoción de la inclusión social, el cual ayuda a sembrar los pilares de una nueva política de seguridad ciudadana y es el más grande en la región por su monto y la variedad de actividades que contempla. Además, este es el primer programa del banco con inversiones de envergadura en el sector penitenciario, un área donde la región vive una crisis humanitaria. Mediante este programa acompañaremos a Costa Rica para facilitar verdaderas oportunidades de cambio a las personas privadas de libertad con la implementación de programas educativos y laborales para permitir la reincidencia, para prevenir la reincidencia. Para el banco es fundamental contar con el acompañamiento técnico de GANDUT en el diseño y ejecución de este programa, que se enriquece de su vasta experiencia para el componente penitenciario y de su conocimiento de las reformas penitenciarias,
la normativa internacional de derechos humanos y las mejores prácticas en atención penitenciaria y acceso a la justicia. La seguridad ciudadana es un compromiso de todos, una responsabilidad por la que debemos trabajar desde nuestros distintos lugares de trabajo. En el BID felicitamos a ILANUD por estar al frente de este tema y de este Congreso. Deseamos el desarrollo con éxito de un espacio de discusión y reflexión que se traduzca en acciones efectivas para prevenir la violencia en nuestros países. Agradecemos a quienes han participado en la organización de este evento y les deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Le damos una cordial bienvenida al señor presidente de la Asamblea Legislativa, señor Rafael Ortiz Fábrica, quien recientemente integra la mesa principal. Lo mismo que a doña Pilar Álvarez, que recién nos acompaña. Y seguidamente damos la palabra a la señora Zarela Villanueva, magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, señor Luis Guillermo Solís, presidente de la República, señor Rafael Ángel Ortiz Fábrica, presidente de la Asamblea Legislativa, señor Alejandro Solano Ortiz, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, señora Cecilia Sánchez Romero, ministra de Justicia y Paz, señora Pilar Álvarez Lazo, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, señor Rodrigo Parot, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica, señor Manuel Lemus, asesor jurídico de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, señor Elías Carranza, director del INANUT, señoras ministras, señores ministros, señores representantes y señoras representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, señores diputados, señora diputada, a los presidentes de la Corte de Colombia y Cuba, al señor fiscal general del Estado ecuatoriano, a las señoras magistradas y señores magistrados de las Cortes Supremas de Justicia de El Salvador, Perú, Panamá, Brasil, Venezuela y Nicaragua, a mis compañeras magistradas y magistrados de la Corte Suprema, a las señoras y señores encargados de negocios acreditados en Costa Rica, a los representantes de organismos internacionales, señoras y señores representantes de las universidades, al fiscal general de la República, a la señora jefa de la Defensa Pública, al director del organismo de investigación judicial, al presidente del Colegio de Abogados, a nuestro querido compañero ex magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica. Un especial saludo a doña Inés Trejos de Montero y a su familia, a los funcionarios de la NUT, a las funcionarias y funcionarios del Poder Judicial y a todas y a todos, señoras y señores, muy buenos días. Me complace participar en este acto en el que se conmemoran 40 años de haberse fundado en nuestro país el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Desde su fundación, sus objetivos se vinculan con la administración de justicia penal y las personas infractoras de la ley, labores que nos relacionan con el Poder Judicial de Costa Rica.
La misión del IGANUT es acorde con el fundamento que impregna la existencia de los sistemas procesales penales construidos para responder a la preocupación del respeto de los derechos del imputado frente al Estado. Este seminario nos proporciona la oportunidad de meditar y repensar sobre la justificación de la existencia de estos sistemas, valorar los caminos realizados y sobre todo analizar el cumplimiento de sus objetivos y la contribución a la paz social. Más allá de la academia, como representante de un poder de la República al que le corresponde constitucionalmente la administración de justicia, me parece importante reflexionar sobre la respuesta del sistema penal a la ciudadanía, a la cual nos debemos en última instancia. Y desde esta perspectiva, las preguntas son: ¿han sido exitosas las reformas procesales penales en América Latina? ¿Han logrado estas reformas un verdadero impacto en el acceso a la justicia? ¿Se han cumplido los objetivos de la justicia penal? ¿A quiénes garantiza justicia el proceso penal? ¿Tiene el proceso penal mecanismos adecuados para el acceso a la justicia de poblaciones en especial condición de vulnerabilidad, como son las mujeres víctimas de violencia, las poblaciones afrodescendientes, indígenas, migrantes y refugiadas, población adulta mayor, niñez y adolescencia, población de diversidad sexual, población con alguna discapacidad y población en condición de pobreza? ¿Quiénes son las personas que están en las cárceles de América Latina? ¿Por cuáles delitos llegan ahí? ¿Posibilita el sistema el tratamiento diferenciado de unas y otras personas en un contexto de globalización y de incremento de los índices de pobreza en una región que ha sido definida por Naciones Unidas como la más inequitativa del mundo? Después de la sentencia condenatoria, ¿cuánto se ha avanzado en el cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos en las prisiones? Ninguna cárcel en nuestra región tiene niveles aceptables de población penitenciaria, prácticamente unas más que otras, todas se encuentran sobrepobladas y con hacinamiento. Las respuestas a estas preguntas, que sabemos no son alentadoras, se relacionan con la realidad. La pérdida de credibilidad y legitimación de las instituciones públicas, particularmente del sistema de administración de justicia en general, porque lo penal es la rama que ocupa la mayor atención de la población, la que valora y sintetiza su apreciación del sistema judicial a partir de la respuesta que brinda el sistema penal. Para confirmarlo, basta observar el descenso en los niveles del promedio latinoamericano de confianza en la justicia. Según el Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad, en el año 2009, el promedio regional fue tan solo de un 29%. Desde mi visión, esta pérdida de credibilidad se relaciona en gran parte con las barreras de acceso a la justicia penal que históricamente han enfrentado las personas víctimas de delitos, cuyo papel dentro del proceso penal ha sido tradicionalmente relegado, cuando no desconocido o minimizado. Por mucho tiempo se desconoció que en la justicia los derechos de todas las personas deben ser igualmente valorados e igualmente garantizados. No se han visibilizado las distintas condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas víctimas que acuden al sistema judicial, también en busca de tutela efectiva a sus derechos, o que en el más amplio sentido de la palabra
a encontrar la justicia de su caso. En las últimas décadas, nuevas corrientes criminológicas y victimológicas han impulsado de manera importante la visibilización de personas víctimas de un delito. Este es el camino en el que deben avanzar ahora los sistemas procesales penales. En la América Latina del siglo XXI no es posible pensar en una política de persecución penal, en una política criminal que no considere a la víctima, sus derechos y su marginación por el sistema penal, las condiciones de vulnerabilidad que afectan a poblaciones específicas, la identificación de acciones preventivas para disminuir nuevas victimizaciones primarias, la asistencia a la víctima y su tratamiento interinstitucional e interdisciplinario posterior a la victimización, todo bajo un enfoque que busque la disminución de la revictimización o victimización secundaria y aún la terciaria. Esta reivindicación para con las personas víctimas es urgente, no solo para saldar el compromiso de respeto a sus derechos fundamentales, sino para que las administraciones de justicia, y especialmente la penal, logren revertir la crisis de legitimación que desafortunadamente parece profundizarse en todos nuestros países. Es necesario tener claridad de que en tanto se sigan identificando los intereses del Ministerio Público como los propios de la víctima, se perpetúa el paradigma que obstaculiza a estas personas el acceso efectivo a la justicia, empezando porque el sistema no le provee de asesoría jurídica adecuada que le permita continuar el proceso por sí misma, cuando el Ministerio Público debe desistir de la acción penal. No se ha cuestionado qué hace la víctima en condición de pobreza o pobreza extrema en esa situación cuando no puede pagar representación letrada y no cuenta con asistencia legal gratuita como si la tiene la parte ofensora. Esto es discriminación. Las víctimas de delitos requieren de representación legal efectiva y gratuita cuando sus intereses estén en contraposición con los del Ministerio Público. Los informes de seguimiento e informes comparativos sobre los procesos de reforma judicial en América Latina efectuados por el Centro de Justicia de las Américas revelan que en la región prevalece la aplicación de mecanismos de descongestión del sistema como la desestimación y el archivo fiscal. Estos mecanismos rondan el 60% de las denuncias. Frente a esta política, el sistema no se ha cuestionado cuál es la respuesta que le damos a quien denunció. No se trata de que todos los procesos terminen en condenatoria o con sentencia. La propuesta es para que el conflicto sometido a la justicia penal obtenga un abordaje positivo para su solución, donde se garantice el cumplimiento de las obligaciones de investigar, sancionar y reparar a las víctimas. En un Estado democrático de derecho, el proceso penal debe respetar los derechos fundamentales de todas las personas involucradas por el delito, tanto la persona imputada como la víctima. Así lo exige este momento histórico. El proceso penal tiene que ser también democrático. El cambio de paradigma ante el cual nos encontramos ha generado el reconocimiento de los derechos de la víctima al máximo nivel del derecho internacional público de los derechos humanos. El control de convencionalidad al que están sujetos los estados parte de estas convenciones y tratados nos obliga a atender estos nuevos enunciados, ya aplicados de manera directa en varios antecedentes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La política criminal de un Estado democrático y pluralista debe ahora lograr que la víctima reciba seguridad del ordenamiento jurídico, asistencia desde campos interdisciplinarios
interinstitucionales, reparación de los perjuicios que ha sufrido, recuperación de su integridad, todo lo cual procede de una nueva exigencia social y humana. Los estados están ahora, más que nunca, en la obligación de revisar el diseño y la estructura del proceso penal, de desarrollar instrumentos que visibilicen las necesidades y condiciones específicas de las víctimas y garantizar su acceso efectivo a la justicia. Los compromisos internacionales deben ser hoy cumplidos. Concluyo brindando mi reconocimiento al INALUD, una institución que ha realizado importantes contribuciones a la justicia penal, al estudio del fenómeno criminológico y al análisis científico de la violencia en América Latina. Durante 40 años consecutivos y ejerciendo el mandato emanado de las Naciones Unidas, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente ha colaborado de manera sostenible con todos los países de la región en la implementación de políticas públicas, programas y proyectos enmarcados dentro de la prevención del delito y la justicia penal. Gracias a un acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Costa Rica, en 1975 se creó este organismo que desde entonces fue acogido por nuestro Poder Judicial, y coincido plenamente con don Elías Carranza cuando ha dicho que no hay otro espacio más idóneo para que el INALUD desarrolle su labor que en el seno de la propia justicia. Más allá de que el mandato inicial del INALUD se enfocaba en la persona transgresora de las leyes penales, desde una visión de derechos humanos, el Instituto abrió su trabajo también a las víctimas mediante procesos de investigación, formación y capacitación, además de desarrollar mecanismos para conocer el estado de implementación de instrumentos como las reglas de Brasilia, las guías de Santiago y la Carta de los Derechos de las Víctimas. Me honra realmente ser parte de la mesa que inaugura el Congreso Internacional sobre Criminalidad y Sistemas de Justicia Penal en América Latina y el Caribe. Actividad que sin duda alguna va a constituir un espacio de reflexión del más alto nivel, el cual esperamos pase de la academia a la praxis, mediante la identificación y propuesta de acciones concretas para el mejoramiento del acceso a la justicia penal de todas las personas. No quisiera concluir sin hacer mención a personas que han brindado aportes importantes a esta institución. El trabajo realizado por don Jorge Arturo Montero, quien dirigió el instituto por tantos años, marcó el camino de éxito y profesionalismo que don Elías Carranza ha sabido continuar y llevar hasta buen puerto. Mi reconocimiento a don Elías, a todo el personal del instituto, quienes durante estos 40 años han convertido la misión del INALUD en una realidad. Como funcionaria judicial me siento orgullosa de albergar al INALUD, institución forjadora de importantes legados para la justicia penal de Iberoamérica y de la sociedad mundial. Muchas gracias. Escuchemos al presidente de la Asamblea Legislativa, señor Rafael Ortiz Fábrega. Muy buenos días. Excelentísimo señor Guillermo Solís Rivera, presidente de la República. Señora licenciada Zarela Villanueva, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Señora Cecilia Sánchez Romero, ministra de Justicia y Paz. Señor ministro Alejandro Solano, ministro ahí de Relaciones Exteriores. Señora Pilar Álvarez Lazo, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas.
señor don Elías Carranza, director del ILANUD, señora Victoria Velázquez Avilés, secretaria general del Sistema de Integración Centroamericana, señor don Rodrigo Parot, representante del Banco Interamericano de Desarrollo de Costa Rica, señores diputados, señoras diputadas, señores magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Costa Rica, de las Cortes Supremas de países hermanos que nos visitan, señores del cuerpo diplomático, distinguidos invitados especiales, amigos y amigas todas, tengan muy buenos días. Esta mañana, en el marco de la inauguración del Congreso Internacional sobre Criminalidad y Sistemas de Justicia Penal, me complace dirigirme a ustedes y a unirme a las voces de felicitación por los 40 años de fundación del ILANUD. El derecho penal y la justicia en esa materia, desde la Constitución en 1975 del Instituto, han forjado para las Naciones Unidas y en especial para los países de Latinoamérica y el Caribe caminos de esperanza y libertad. Estos 40 años han sido de siembra y cosecha incesante en procura de dar cabal cumplimiento a su objetivo central, cual es colaborar con los gobiernos en el desarrollo económico y social equilibrado en los países de América Latina y el Caribe mediante la formulación e incorporación en los planes nacionales de desarrollo de políticas e instrumentos de acción adecuadas en el área de la prevención del delito y la justicia penal. El ILANUD, como decía la señora presidenta de la Corte, fue establecido en la ciudad de San José mediante acuerdo suscrito el 11 de junio de 1975 entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Costa Rica. Además, fue autorizado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica mediante la Ley número 6135 del 18 de noviembre de 1977. El acuerdo constitutivo de ILANUD insta a los gobiernos de los países de la región a que participen y apoyen las actividades del Instituto, los cuales se concretan por medio de acuerdos bilaterales y de cooperación. Los países latinoamericanos han visto los beneficios a partir de la suscripción de dichos acuerdos bilaterales y de cooperación que profundizan el papel relevante en la atención sobre temas de violencia, criminalidad y justicia penal. Las administraciones de justicia en los distintos países de la región también han recibido importantes aportes a los servicios de capacitación de operadores jurídicos, penitenciarios, policiales y otras áreas vinculadas a la prevención del delito y a la justicia penal. El acuerdo constitutivo de ILANUD insta a los gobiernos de los países de la región a que participen y apoyen al Instituto, los cuales se han concretado por medio de dichos acuerdos de forma muy beneficiosa a través de estos 40 años. En esos 40 años, el acompañamiento de ILANUD ha sido fructífero. Sus aportes a la legislación penal, a la justicia penal y a los sistemas de administración carcelaria, aunque como bien sabemos tenemos mucho que avanzar en ese campo. Nuestros países tenemos esa obligación. Esos avances de suma importancia, sin el acompañamiento del Instituto, dudo que se hayan podido lograr. Si tuviéramos hoy que resumir la profunda huella de ILANUD a través de estos 40 años, es posible que no nos alcanzara estas horas de la mañana, pero al menos me atrevo a mencionar algunos de los que son los más significativos. Acciones contra la delincuencia organizada transnacional y delitos conexos, acciones relativas a la prevención del delito, acciones relativas a la justicia penal juvenil, acciones en temas de prisiones, hacinamiento y alternativas en sustitución del encarcelamiento, acciones referidas a la justicia restaurativa, acciones referidas a las necesidades especiales de la mujer tanto dentro del sistema de justicia penal y acciones relativas a las reglas y normas de prevención del delito y la justicia penal a partir de los componentes de dichos sistemas. El ILANUD siembra y cosecha.
Esa tarea es constante e intensa. Sus frutos han servido al desarrollo de los países suscriptores, pero más aún han servido a los ciudadanos por su profundo impacto en los derechos humanos. Quiero decirles que en la Asamblea Legislativa existen en estos momentos proyectos muy importantes, que es parte de nuestra agenda fundamental, como la reforma al Código Penal, como la reforma al registro judicial de delincuentes, para que las personas puedan luego tener la posibilidad de aplicar a un trabajo sin esa situación, y la ley también de ejecución de la pena. Existen abundantes proyectos que como Congreso de la República sin duda alguna hemos tenido en rezago, y en ese sentido me parece que debemos, los actores políticos, independientemente de las posiciones ideológicas o de los temas coyunturales políticos, asumir la obligación de cumplir con esa que ha sido una constante en nuestro país, de apoyar estas iniciativas y ser ejemplo en el concierto de las naciones. Yo, en representación de mis compañeros y compañeras diputadas, en representación de la Asamblea Legislativa de nuestro país, a los distinguidos visitantes les damos la más cordial bienvenida, que estos días de este Congreso sean muy fructíferos, que, como bien lo señala la señora Presidenta de la Corte, que del paso a la academia, a la praxis, nos den suficientes y abundantes elementos para poder concretarlos en una legislación que es fundamental modernizar. Muchísimas gracias por la invitación. Auguro muchos éxitos por los próximos 40 años del INALUD, y que en estos momentos de pensamiento que ustedes tienen que concretar en estas propuestas, Dios los ilumine, los bendiga y nos dé a todos nosotros, los que tenemos que implementar estas propuestas, la posibilidad de concretarlas en beneficio de todos nuestros ciudadanos y de nuestro país. Muchísimas gracias. A continuación, se dirigirá a ustedes el señor Presidente de la República de Costa Rica, señor Luis Guillermo Solís Rivera. Muy buenos días para todas y para todos. Señor Rafael Ortiz Fábrega, diputado presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, señoras y señores diputados, señora Doña Salera Villanueva, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, señoras magistradas y magistrados, señora Cecilia Sánchez Romero, ministra de Justicia y Paz, señor Alejandro Solano Ortiz, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, honorable señor don Rodrigo Parot, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica, honorable señor Manuel Lemos, asesor jurídico del SICA, honorable señora doña Pilar Álvarez Lazo, coordinadora regional presidente ad interim del Sistema de Naciones Unidas, honorable señor don Elías Carranza, director del INALUD. Aquí debo detenerme un minuto antes de seguir con los saludos para decir algo que dije ya hace pocos días a propósito del 25º aniversario de fundación de una universidad aquí en Costa Rica. Recordaba a propósito del rector de esa universidad, una persona que, como don Elías, ha sido luz y guía de muchas de las actividades por décadas de esa universidad, en el caso de don Elías de Villanueva, que me iba a permitir designar y mencionar a ese rector en la forma como se hacía en la Europa medieval, porque en la Europa medieval los rectores eran príncipes o casi príncipes, tenían ese rango en la sociedad, y por lo tanto
se les daba un tratamiento real. Don Elías no es príncipe ni quiere serlo. Don Elías no es rector ni puede serlo, es director de Milanudo, pero sin duda merece el tratamiento honorífico de los rectores y los príncipes. Señor director magnífico. Sentimiento compartido, porque sabemos de los esfuerzos y de la talentosa conducción que don Elías ha llevado a esta institución. Distinguidas y distinguidos señoras y señores, magistrados, magistradas de diferentes instituciones judiciales de nuestros países hermanos, juezas, jueces, fiscales, fiscalas, defensoras y defensores, directores, fiscales, penitenciaristas, académicos de los países representados, muy querida doña Inés Trejos de Montero y familia, extendida familia, recordamos también con mucho cariño a don Jorge Arturo Montero, invitadas y invitados especiales, amigas y amigos. En primer lugar quiero felicitar a Milanudo por la celebración de este 40º aniversario que conduce a una de las instituciones emblemáticas en la defensa de los derechos humanos y el desarrollo de la justicia en América Latina y el Caribe, y que sigue siendo hoy tan fundamental como antes. Saludo también a las excelentísimas señoras embajadoras y excelentísimos señores embajadores, miembros de misiones diplomáticas y organismos internacionales en Costa Rica. Disculpas, fue una emisión muy voluntaria. Esta institución es una muestra de la determinación de América Latina de caminar por los caminos de la democracia, de recorrer las sendas de la justicia, y el hecho de que se haya conjuntado en San José un grupo tan distinguido y tan grande de expertas y de expertos en esta materia lo ratifica. No es extraño que así sea. Veo en el auditorio personalidades de muchos países de América Latina y del Caribe, también de Europa, que a lo largo de las últimas décadas han contribuido de manera decisiva a la construcción de una América Latina más plural, más democrática, más liberal. Aquí hay defensoras y defensores de los derechos humanos, que al igual que el señor director de Milanudo tuvieron que sufrir en carne propia las tribulaciones de momentos oscuros en la vida política de América Latina, que hoy no existen más. Y veo también en este auditorio a una gran cantidad de expertas y de expertos que a lo largo de muchos años han contribuido con su talento, con su estudio, con su investigación a la elaboración de la doctrina, no solamente de la justicia penal, que ciertamente es el objeto principal de Milanudo, sino la doctrina de los derechos humanos y diría en un sentido más general de la doctrina de la democracia latinoamericana. Y participarán de manera distinguida en el programa de los próximos 3 días personas que no solamente han contribuido en ese sentido a la historia de América Latina, sino que son parte fundamental de la historia de América Latina. Puesto en perspectiva histórica, y este es un acto necesariamente histórico, es una conmemoración que nos remite a pensar en los años bastante menos felices de nuestra América de hace 4 décadas. Esa perspectiva histórica, digo, constituye un recordatorio importante del horizonte hacia el cual se ha arrumbado nuestra América Latina y el Caribe, y el horizonte que queremos trascender, convirtiendo a nuestros países, nuestras diversas naciones y al conjunto latinoamericano y caribeño en un faro de luz, en un mundo en donde todavía hay regiones en donde aquellas condiciones que alguna vez nos afectaron tanto todavía prevalecen hoy. Hace pocos días en Naciones Unidas escuchábamos las intervenciones
de jefes de Estado y de gobierno de regiones del mundo en donde la mujer no juega el papel central que juegan las sociedades latinoamericanas y caribeñas hoy, a pesar de que todavía falta mucho por hacer en cuanto a igualdad y a equidad. Escuchábamos las condiciones tremendas en que todavía hay regiones del mundo en donde la guerra es cotidiana y en donde la muerte en condiciones pavorosas es absoluta, en donde no hay un Estado de Derecho que haga factible la protección de los derechos de las personas y en donde no se garantiza que las sociedades, no solamente las personas, estén libres del temor o libres de la necesidad. Bueno, en ese marco universal más grande, la contribución de instituciones como el INALNUD brillan por su excelencia, por su compromiso con las mejores causas. Y tiene la razón la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica cuando dice que la justicia penal no solamente tiene que ver con el victimario, tiene también que ver con las víctimas, y que tenemos que tener una mirada más amplia, y que también tiene que ver con instituciones que funcionan bien. Me horroriza la idea de que hayamos avanzado mucho en la consecución de condiciones políticas más adecuadas para la expresión de los derechos humanos y del bienestar de la gente, pero que no hayamos sido capaces de fortalecer las instituciones que deben acompañar ese proceso de tal manera que estas instituciones sean capaces ya no solamente de neutralizar las fuerzas que al interior de nuestras sociedades naturalmente polarizadas en condiciones democráticas, porque la democracia al final de cuentas no es sino el conflicto reglado, normado por convenciones y por leyes. Esas instituciones también deben de ser la estructura que sostenga estas sociedades, y que ese déficit institucional, esa falta de institucionalidad, tanto en lo que toca a la justicia como en lo que toca a la política, pueda llevarnos nuevamente a ciclos de violencia que son indeseables, pero que han estado allí en el sustrato de nuestra historia reciente. 40 años son pocos años en el conjunto de la historia de cualquier región y que pueden volver a exacerbarse. Es auspicioso que hoy estemos celebrando el Día Internacional del Hábitat, que remite a la idea de lo que el Papa Francisco llamaba hace pocos días nuestra casa común, en su encíclica. El hábitat es ciertamente una parte esencial de la vida de las comunidades y de las sociedades. Es el entorno, tiene que ver con territorio, pero también tiene que ver con las condiciones en que habitamos el territorio. Remite a la idea del gobierno local, remite a la idea del ordenamiento territorial, remite a la idea de la conservación del ambiente, remite a la idea del bienestar humano, todo ello como parte de un ejercicio de convivencia en ese hábitat. Y viniendo para acá, pensando precisamente en este encuentro, le veía una muy cercana relación con este Día del Hábitat, porque en cierto sentido, y diría yo en muchos sentidos, el hábitat democrático tiene que ver con el Estado de Derecho y tiene que ver con el imperio de la ley. Tiene que ver con esto que es la materia prima del trabajo de la mayor parte de las personas que están aquí. Es precisamente el espacio en donde la sociedad civilizada supera el uso de la fuerza para colocar en el centro del debate político y de la convivencia humana a la ley, es decir, al orden tutelado por los códigos y al bienestar definido por esas leyes y esas normas. Y yo espero que, como parte de este ejercicio que les ha montado en San José, ese espacio donde impera la ley en nuestra América Latina y el Caribe se fortalezca, se amplíe, se profundice, que la hondura de las reflexiones de este foro contribuya ciertamente a volver a nuestra América Latina y Caribeña una región todavía más libre, todavía más democrática, todavía más dispuesta, más comprometida a
colocar al ser humano, a la persona, y particularmente a las personas más excluidas en el centro de la política pública. Ese ha sido el trabajo del IRANUR, ese ha sido el trabajo de muchas y muchos de ustedes, trabajo por el cual merecen el mayor reconocimiento, y ese también es el compromiso del gobierno de Costa Rica, que desde 1975 acogió al IRANUR como una de las instituciones emblemáticas de su propia identidad, la del Estado costarricense, de un Estado que desde 1821 asumió la responsabilidad de hacer de la ley un emblema, pero también de una nación que se sabe parte de un universo mayor, el universo de nuestra América Latina y Caribeña, a la cual rinde homenaje todos los días. Muchas gracias. Con el mensaje del señor presidente de la República damos por concluido este acto protocolario.